La Municipalidad de Santa Cruz de El Quiché da a conocer información importante acerca de la remodelación del Parque Tecún-Humán. Este proyecto contará con 3 plantas, una para parqueos, un área comercial y lo que será el Parque Tecún-Humán. Cabe destacar que se está en espera de los permisos correspondientes para iniciar con la licitación del proyecto. Es importante el desarrollo de este proyecto. Es un desarrollo vanguardista, creemos, y vanguardista en el sentido de la infraestructura que va a proveer en la línea de la política de reordenamiento territorial que lleva esta comuna. Entendidos nosotros de esa necesidad, entendimos que debíamos desarrollar un edificio que proveyera infraestructura que solucionara de alguna manera esta problemática. Por eso el mismo va a ofrecer un amplio espacio para parqueo, ¿verdad? Que es una necesidad natural ya en los desarrollo de nuestras ciudades, un área digna que va a dignificar la actividad del comercio como la de compra para los miembros del municipio, y por supuesto la plaza va a proveer un espacio de solaz y esparcimiento que esperamos que no solo tenga aspectos de descanso, sino la arquitectura misma ha sido desarrollada con aspectos culturales que van a proveer importancia al área, que le van a dar también la posibilidad a las nuevas generaciones de conocer y reconocer la historia que nos acompaña como pueblo guatemalteco y reconocer la cultura de la cual venimos, ¿verdad? ¿Se tiene alguna fecha ya para el inicio de estos trabajos? De hecho, ya estamos en el proceso. Esto, por la envergadura del proyecto, tiene que cumplir con ciertos requerimientos técnicos, por un lado, y principalmente de cumplimiento de normativas, las que se están solventando de acuerdo a los tiempos legales que corresponde, ¿verdad? Entonces, el diseño está, se acaba de dar una presentación del diseño estructural, que es la parte medular del proyecto, ¿verdad? Y los aspectos y las características arquitectónicas del mismo, con ese propósito de llegar a satisfacer la necesidad, pero por otro lado, que el mismo cumpla con todas las normas, no solo de saneamiento, de ambientación, sino también normas de calidad estructural. Sabemos que esta estructura será de 3 niveles. ¿Podría explicarnos cuáles serán las funciones de cada uno de ellos? Muy bien, está desarrollado con la intención de generar 2 sótanos, una profundidad aproximada de 7.20 metros, ¿verdad? En el sótano inferior, hasta abajo, se va a acceder vía rampas para el parqueo de vehículos, tanto livianos como motocicletas. En el segundo nivel se dispondrá de un área para el comercio. Realmente esta es la parte humana del proyecto, donde se va a proveer un espacio para poder liberar las condiciones infrahumanas, podríamos decir, poco agradables en las que se desarrolla esta actividad en las calles, poderlas llevar a un lugar digno, seguro, y también dignificar la actividad de consumo de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces se van a proveer espacios seguros, con una seguridad, control de cámaras, etcétera, de infraestructura segura, digna, amplios. Mire, estamos en el proceso de desarrollo. Ahorita acaba de presentar la fase de arquitectura, distribución, y se han iniciado los estudios de factibilidad, el estudio de impacto ambiental, se está cerrando el estudio de estructural, y estamos en la fase de desarrollo del estudio eléctrico, que es lo novedoso. Este edificio va a estar caracterizado por el uso de energía renovable, podríamos decir, como el uso de celdas fotovoltaicas de captación de energía para poder hacer económico el consumo, especialmente en el área de transporte.